Ya, entonces hoy también te vas a tomar el vino entero tú solo. Disculpa, tengo que aprovechar cuando puedo, si no tengo que andar peleándote la botella. En el podcast pasado, solamente para que lo sepan, Alfonso se tomó 3 copas. En mi defensa, estaba muy bueno el vino. Bienvenidos a otro capítulo de 2 copas y un vino. Hoy Alfonso va a tomar un poco el liderazgo de la conversación de hoy, ¿o no, Alfonso? Sí, es cierto. Porque vamos a hablar de un tema que a mí se me da bastante natural y tengo harta experiencia. Pero antes cuéntanos, ¿qué estamos tomando hoy día, Ariana? Hoy estamos, no sponsor, tomando Casillero del Diablo, un Cabernet Sauvignon, Reserva 2017. El clásico vino de, oye, ¿qué podemos comprar con 5 lucas? Uh-huh. O menos. Pero está bastante rico. ¿Sí? Siempre una apuesta segura y rica. Sí, siempre que estamos dentro de esa cifra de presupuesto, es de las primeras opciones que aparecen. Sí. Si hay días que se nos da por experimentar, yo elijo los vinos cuando quiero experimentar con algo nuevo por la etiqueta. ¿Qué tan llamativa es la etiqueta de la botella? Muy mal método, en verdad. Pero claro, cuando queremos algo seguro, aguante Casillero. Oh, sí. Pero hoy no estamos acá para hablar de vinos. O sea, siempre se puede hablar de vino, en mi opinión. Sí, pero el tema central del capítulo de hoy día va a ser el anime. Ahora, yo estoy seguro que de las 2 personas que están escuchando esto, una ya se desconectó al escuchar que íbamos a hablar de anime. Abarquémoslo desde un punto de vista como medio audiovisual. Que de hecho es parte ya en la actualidad de la cultura general, en especial en Chile. El chileno es súper otaku. Para aquellos que no tienen una gran noción sobre lo que es el anime, básicamente engloba todo lo que es producto de la animación en Japón, aunque el estilo, la estética se puede ver replicada en otros trabajos en distintos países, como lo es el Virtual Hero del Rubius o la película anime colombiana de Bolívar el Héroe. 2 horribles producciones. Yo no he visto la producción de Simón Bolívar, pero sí vi la del Rubius. Oye, y son bien malas. Sí. Quiero dar no sé si un disclaimer, pero un dato. Una acotación. Claro, sobre un poco cómo se va a llevar la conversación hoy día. Yo nunca estuve muy metida en ese mundo del anime. Uh-huh. Por razones que voy a explicar más adelante en el podcast. Recientemente he experimentado con muy específicas entregas del anime. Entonces esto no es un podcast de 2 super fans otakus que consumen cualquier cosa que sea anime, porque es anime, sino simplemente es una conversación entre una persona que ha experimentado un poco más con ese concepto y ese medio y lo ha disfrutado, y otra persona que vivió siempre alejada de todo ese mundo y tiene una perspectiva quizás un poco más de afuera. Partamos por el principio, como suelen decir. Dentro de lo que es un poco la sociedad actual en general, hay un estigma súper potente respecto a lo que implica el anime. Porque tú mencionas de anime y dependiendo del rango de edad puede ser gente que lo trata como monos para cabros chicos, animación para niños. Puede ser gente que te habla de Goku y Pokémon. Claro. Puedes toparte con gente que ya sale con títulos un poco más específicos, pero a la vez bien conocidos, como por decirte Death Note. Uh-huh. Hablar de, no sé, ponte tú... Sailor Moon. Claro, Sailor Moon, que igual son animes clásicos que mucha gente hasta cierto punto lo consume o lo consumió en su momento sin tener una noción de que realmente es anime, simplemente viéndolo como una caricatura. A mí me pasó mucho con el Detective Conan, que es un anime excelente. Tiene una trama que avanza como río de caca, pero los personajes son buenísimos y toda esta temática del misterio es excelente. Ahora, dentro de lo que es un poco hablar sobre el anime, hay que saber
referirse al espectro que estamos abarcando el anime, porque si bien está los que veíamos cuando chicos, lo que, no sé, los que conocemos más ahora por el internet, que de hecho ha sido una gran razón por la que se ha masificado, y un poco ha potenciado este fanatismo un tanto tóxico de repente, un tanto muy plástico, muy básico, muy estúpido que se ha dado muchas veces. Yo en lo personal sí tengo más experiencia con anime y estoy involucrado en varios grupos de Facebook de distintas franquicias o distintas series que he visto que me han divertido. Y por un tema de compartir memes, tirar la talla, hablar sobre el siguiente capítulo que va a salir, algo bien clásico, y creo que cualquier persona que forme parte de algún tipo de fandom o de algún seguimiento con un grupo de fans puede compararse. Entonces, viéndolo por ese lado, pasa lo siguiente. Cuando hablamos de anime con la gente común y corriente, provoca cierto rechazo hasta cierto punto. A mucha gente simplemente no le gusta, y yo creo que es de ese tipo de cosas que simplemente no puedes negarlas, si es que no puedes decir que no te gusta si es que nunca lo has probado. Sí. Ahora, yo detesto esa misma ideología porque me han cagado tantas veces ocupando esa misma frase, pero en este caso lo voy a aplicar descaradamente. Para mí, el anime, dentro de lo que es como un medio audiovisual, un poco cómo funciona, hay que tomarse ciertas libertades para consumirlo. Un poco el acercamiento inicial puede ser brusco, por un tema de que hay que partir por la base de que el 99% del anime está altamente influenciado por la cultura japonesa, que es una cultura muy distinta a la occidental o a la latina o a la europea, todo lo que está en el resto del continente. Sí, causa un choque bastante fuerte. Y si es que se tiene cero noción de cómo esa cultura, sí, tienen totalmente razón. Por eso, entonces ese ya es como un mal pie inicial cuando se trata de hablar de anime o de consumir anime. Una vez que superas esa barrera del choque cultural, quedas perdido en un mar de nada, porque hay una cantidad estúpida de anime, así como hay una cantidad estúpida, no sé, de películas, de series, de videojuegos, que muchas veces uno no sabe por dónde empezar. Y hasta cierto punto yo soy partidario de los top 10 o de todas estas recomendaciones. Yo, en lo personal, mi primer acercamiento fue altamente recomendado por mis amigos, por un tema de que, puta, son gustos conocidos, entonces igual si te lo plantean de la forma atractiva, puede ser que te enganche y termines viéndolo. Mi primera anime que consumí, de hecho, fue uno que se llama Death Note, que yo creo que cualquier persona que alguna vez ha hablado o ha estado cerca del anime lo ha visto, y puta, o al menos lo conoce por nombre. Sí, y puta que es bueno ese anime. O sea, dentro de lo que implica la historia, hay un constante juego psicológico que yo creo que engancha a cualquiera, y como un primer acercamiento fue un buen atractivo. Después, claro, empezar a investigar, empezar a conocer un poco más, porque el anime es un medio audiovisual, al igual que el cine, al igual que la televisión. Entonces, como en todos estos, ¿cómo decirlo?, formatos, hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. Tengo la cercanía de casos de amigos y algunos familiares que son bastante adeptos con el anime. Lo consumen hasta cierto punto un poco tóxicamente, porque hay un problema de lo que es el criterio. El criterio cuando uno está investigando sobre anime, cuando uno está explorando, cuando uno está experimentando, que eso va de la mano con todo medio audiovisual al final. Yo encuentro que está bien si es que estás dispuesto a experimentar y a ver por ver, en el sentido de que quieres darle una oportunidad a todo, pero cuando ya sabes que te van a contar la misma historia por 18ª vez y que va a ser todo parte de una fórmula, ¿para qué lo estáis viendo? O sea, ¿qué sentido tiene? Claro. Sí, y puta, ya hablando un poco de mi experiencia personal, quiero retomar un par de puntos que tú mencionaste. Un poco el estigma social. Es algo a lo que yo también pequé.
Eh, Culturalmente en Chile el movimiento del anime está súper marcado y súper fuerte. Yo no soy de Chile, yo llevo 2 años viviendo en Chile y yo no crecí con ese acercamiento cultural. Era más de la onda de, oh, los raros son los que ven anime, que, o sea, está mal, pero son cosas, choques culturales finalmente. Hasta cierto punto igual se daba eso acá. O sea, si bien el chileno de otaku, y creo que en el cable habían como hasta 2 canales de anime exclusivamente. O sea, seguía siendo parte de la estigma de lo que es el otaku en general. Claro. Entonces, mi acercamiento con el anime simplemente no era algo que me interesara. Ahora, yo tenía la conciencia, y siempre que tuve conversaciones respecto al anime, de decir, yo sé que hay buenas historias. Sí. Yo sé que entre todo lo mainstream y todo lo, no sé, quizás un poco lo intenso del otaku, hay buenas historias. ¿Qué pasa? Estéticamente, el anime para mí no era llamativo. Por varias razones. Una de ellas siendo la caracterización de la mujer. Sí. Altamente sexualizada. Sí. Más allá de la mujer altamente sexualizada, porque históricamente estamos acostumbradas a ser sexualizadas. No, obvio. Pero el tema va en... Claro, en que están sexualizando mujeres que tienen la fisionomía de una niña de 13 años. Muy mal para mí. Sí. Porque está sexualizando a una niña de 13 años en un mundo donde las niñas de 13 años ya no quieren actuar como niñas de 13 años y desde el momento donde a ti te empiezan a crecer los pechos ya estás siendo sexualizada, y siendo una plataforma tan mainstream y que se ha popularizado a nivel mundial de la forma que lo ha hecho, muy mal. Sí. Sí, de hecho. Ese era mi y sigue siendo. Y te puedo decir, he visto un par de cosas de anime ahora. Sí, sigo teniendo un problema con eso y lo voy a poner ejemplos claros en un momento, pero esa era una de las cosas que me cerraba las puertas a mí con el anime. También un poco estéticamente y culturalmente, no sé, lo que uno veía de imágenes de anime como súper dramáticas, los gritos del personaje con los fondos fosforescentes atrás y muchas rayitas de animación y como toda esa bola. Eso es una cuestión más estética. Sí. No sé, yo sentía que para mí iba a ser algo que me iba a distraer demasiado de la historia. Entonces es un poco las razones por las que siempre le hice el quite al anime, básicamente. Y hace unos 7 meses aproximadamente. Sí. Alfonso me hizo ver Evangelion. Neon Genesis Evangelion. Exacto. Uf. Y esto es algo que habíamos conversado desde hace un tiempo, que él me quería mostrar un anime y me quería mostrar un buen anime, que sí, spoilers, me terminó gustando y es un buen anime, pero yo le hice el quite a todo dar, como que sí, la vamos a ver, y pateando el día que empezáramos a verla, pero la empezamos a ver y de entrada puedo decir que los 3 primeros capítulos los odié porque esos primeros 3 capítulos es exactamente todo lo que dije que no me gusta del anime. El dramatismo con la forma de hacer la animación, que no, es algo estético. De entrada, la sexualización de un personaje como Misato-san, que si bien en la historia es una mujer, parece una pendeja de 15 años. Y de entrada, no me acuerdo si es en el primero o el segundo capítulo, te están poniendo en primer plano los pechos y el culo de Misato también. Claro, o sea, fue como que, oh no, ¿en qué me metí? Sí. Entonces los primeros 3 capítulos puedo decir que no me gustaron. Fue una entrada un poco abrupta a ese anime en particular, que yo entiendo el porqué,
el por qué la realización de esos 3 capítulos por el mundo que están presentando y Sí. aparte que hay ciertas cosas de los primeros 3 capítulos que cuando tú avanzas en la historia es como que ok, ya ¿Te hace sentido? lo entiendo, Sí. pero me pasó eso y conforme fuimos avanzando en los próximos capítulos la historia, no voy a dar spoilers por si hay alguien que no la ha visto, se va poniendo súper intensa y la historia, todo lo que conlleva el existencialismo y lo psicológico y los descubrimientos que tiene un personaje tan joven como lo es el personaje principal, muy intenso y Sí. muy buen anime. Entonces esa fue como mi primera entrada al anime y si bien fue un poco abrupta, es el decir, putas, yo siempre supe que habían buenas historias en el anime. El tema es cuáles son esas, cómo llegar a ellas, porque pasa mucho de que, y no quiero ofender a nadie, sorry si voy a ofender a alguien, este cliché del otaku súper intenso que comparte cualquier cantidad de estupideces en sus redes sociales, que se pone en la biografía de Instagram que es otaku con una bandera de Japón al lado. Como que toda esta caracterización de personas como que te mata un poco. Si tú tenías alguna intención de explorar el anime, esas personas te matan un poco las pasiones. Sí, es cierto. Entonces lo que tú decías, el encontrar cómo entrar a ese medio, lo encuentro igual complicado. Entonces, valerse de buenas recomendaciones Es primordial. porque tú me muestras alguna cosa que no hubiera sido Evangelion, que quizás no me hubiera gustado, y ahí ya Nunca más. puerta cerrada. O sea, yo creo que he conocido los suficientes animes como para haber encontrado una segunda opción, en caso de que no te hubiera presentado Evangelion. Pero hay un punto que quiero tomar con lo que mencionaste respecto a este personaje del otaku, a este personaje del fanático del anime, porque hay muchos temas que se pueden sacar respecto a ellos desde un punto de vista tanto psicológico como social como cultural del entorno. Yo me quiero concentrar en una idea en particular, que es con respecto a los prejuicios. Ahora, ¿en qué sentido? La idea que tiene en general la gente promedio, llámese cualquier persona que no está involucrada tan apasionadamente con el anime, es gente súper tóxica, no de un punto de vista destructivo, pero sí invasivo. Entiendo, yo hacía eso cuando tenía 8 años, pero hay un tema respecto a eso que yo creo que mucha gente no es capaz de ver más allá, y por un tema de que es raro, entonces me carga, entonces no me relaciono. Claro. Más allá del estereotipo del otaku, de todo este personaje, hay un concepto que va respecto al sentido de pertenencia. Porque dentro de lo que es la comunidad de anime, de lo que es la comunidad del otaku, si bien hay muchos personajes bien raros y bien enfermizos, todo este entorno da un ambiente de comodidad, de cercanía. O sea, si bien pueden ser relaciones un poco forzadas de repente, un poco plásticas, ¿acaso no son así en la mayoría de las personas que conocemos a lo largo de la vida? No, sí, totalmente. Yo he estado presente en varias convenciones de anime, he estado presente en distintos eventos que han estado involucrados y me he relacionado con mucha gente que vive así de apasionada. Y puedo decir que el anime para muchas personas puede ser un refugio, un método para darle sentido, para darle forma a tu vida y un poco encontrar un camino en el desarrollo personal. Ahora, eso no justifica que les guste ver niñas de 11 años en ropa interior. Pero ese es otro tema, porque ahí caemos en la otra cara de la moneda. Que cuando este comportamiento pasa a ser tóxico y cuando todos estos temas que
puta, cualquier persona que esté involucrada con el anime debe conocer respecto a las lolis, como por mencionar un término. Iba a ser problemático. Hay muchos sitios que empezaron a simplemente banear o eliminar ese tipo de etiquetas porque denotaba una temática muy particular que a veces tendía a ser un poco borderline pedofilia. Sí. Y si bien es bastante complicado por ese lado, yo creo que va mucho con la moralidad y con el criterio de cada persona. Ahora, retomando otra idea que tú habías planteado con respecto más al consumo en general del anime y el anime dentro de la sociedad chilena, hasta cierto punto el concepto de la animación japonesa en la sociedad actual es bastante presente. De hecho, las redes sociales se ha vuelto un boom, que todos sacan alguna versión anime de X concepto. O sea, la otra vez vi en internet una representación que hizo una artista japonesa sobre la bandera chilena. Y fue bastante interesante porque tenía ropas típicas, iba con un huemul y con un cóndor. Y estéticamente fue bien placentero. Fue muy grato de ver. Pero viéndolo un poco por lo que implica el medio en sí, yo creo que hay un problema con respecto al cómo es el acercamiento de la gente, porque hay constante producto que sale y sale y sale y nunca deja de aparecer. Las clásicas historias que se repiten, personajes genéricos, simplemente una búsqueda de sacar plata, y mucha gente se recae en eso. Muchos amigos tengo que siguen temporadas. Cómo funciona, un poco para englobar, cómo funciona el anime es que hay 2 periodos de temporada, un poco al inicio del año y otro cerca de mediados de año, como por octubre, cerca del final, que son donde se estrenan las nuevas temporadas. Yo tengo amigos que simplemente siguen y siguen y siguen viendo qué sale de temporada nueva, y de repente es el anime genérico de temporada que provoca un boom y después toda la gente lo olvida. Así como han sido muchas otras producciones que hemos visto. Y eso va también un poco con lo que implica el tiempo que dispone cada uno. Yo, lo personal, a mí no me gusta la idea de invertir un día completo sentado simplemente viendo una pantalla. O sea, lo hago, pero varía un poco dentro de lo que hago frente a esa pantalla. No me interesaría estar sentado viendo la misma mierda constantemente, a menos que sea una maratón planeada. Claro. Pero, o sea, estar cada semana, y yo recuerdo escucharlo. Oye, no, si el lunes tengo que ver esto, el martes tengo que ver esto otro, el miércoles tengo que ver este otro anime, y el viernes sale esto, y sale esto, y sale esto otro. Y era como, ya, ¿y dónde queda el resto de tu vida? O sea, ¿hasta qué punto puedes seguir ocupando tu tiempo en eso? Sí. O sea, ahí va un tema. Cada quien hace con su tiempo lo que se le da la gana. Obvio. Pero sí entiendo el hasta qué punto. Aparte, si empieza a afectar tus entornos. Porque por lo menos pasa con nuestra carrera, que nosotros somos una carrera que depende del trabajar en equipo. Tristemente. Entonces, si a ti te falla un compañero un poco, te caga el día de rodaje. Porque son manos que están faltando. Esto es para dar un ejemplo nomás, pero imagínate una persona que las hay, que pone sobre otros factores de su vida que afectan a otros como prioridad este tipo de cosas. Que ya estamos entrando en otro tema. Nada pero que ver. Un poco síntoma de... Claro, de sí. esta comunidad. Obviamente la idea no es generalizar. No todos son así, obviamente. No. Ni la idea es ofender a nadie. Pero es un poco las situaciones que se dan. Que eso es lo que yo encuentro que eso es parte de lo que construye un poco ese estigma social. Sí. Y... puta, está bastante generalizado. Yo no lo justifico en lo personal, pero sí entiendo por qué se da. Ahora, hay otro tema respecto a lo que implica el anime, que es hablar respecto al medio mismo. Un poco
¿Cuál es? Y esto, este es mi momento donde yo me acerco a ustedes y les digo, oye, denle una oportunidad. Porque, ¿qué pasa? Dentro de lo que es el mundo del anime, del mundo de la animación en verdad, que si bien es una cabida mucho más amplia de lo que estamos abarcando acá, Sí. esto lo pueden aplicar para lo mismo, pero para que tengan cierta idea. La animación da muchas libertades. Si viene un trabajo muy distinto, el método, o sea, tengo un amigo que estudia animación y de repente es pasar 48 horas sin dormir por estar trabajando en un proyecto. Es horrible. Sí. Pero la animación da muchas libertades. Y muchas libertades desde el punto de vista de cómo tú te acercas, cuál es tu acercamiento a contar una historia. Hay muchos conceptos que se manejan dentro del anime desde un punto de vista narrativo que puta, se explotan y se potencian constantemente. Y muchos creen que de repente el anime cae un poco en esta constante temática de acción, de peleas de héroe, o que es de romance, o que de repente es solamente comedia. ¿Alguien ha visto alguna anime de suspenso? ¿Alguien ha visto un anime de terror? Si bien el estilo de dibujo, de repente la estética te desconectan de la realidad, también te pueden presentar un mundo consistente y súper congruente que termina siendo muy potente. Una película que lamentablemente no pudimos ver, que yo quería mostrarle a Oriana, que se la recomiendo el resto, Perfect Blue. Un thriller psicológico muy potente que, si bien está ambientado en unas 2 décadas en el pasado, la premisa es bien potente, en especial en una época donde las redes sociales son tan predominantes. Véanla, denle una oportunidad. Sí, igual yo considero que incluso si tiene esos elementos un poco de acción o que se van al cliché de lo que es el anime, no es el todo. Voy a tirar un nombre, que este fue mi segundo acercamiento al anime. Akira. Oh, Akira. Excelente película. Excelente. Voy a dar contexto de la situación en la que vimos Akira. No me acuerdo qué cine, pero era en el Cineplanet Costanera. Cineplanet Costanera. Estaban dando como un especial de anime donde todos los fines de semana estaban dando películas de anime. Un ciclo de anime. Eso. Nosotros fuimos un domingo a ver Akira. Porque ninguno de los... Obviamente yo no la había visto y Alfonso tampoco la había visto. Y se supone que es la película de anime. Sí. Y fuimos... Y yo de nuevo cayendo un poco en este estigma social, yo dije la sala va a estar vacía. Uy, qué gran error. Estaba a reventar la sala, está súper llena. Pero fue una situación que yo encontré graciosa. Sí. Y empezó la película. Yo puedo decir que de principio a fin es una película larga. Sí. Me tuvo al borde de la silla. Es una película que tiene muy presente estos elementos de acción. De hecho. Pero la historia, la temática, la psicología, lo social, lo cultural, la representación de Japón y todo un contexto social que tiene que ver con la experimentación en niños, temas de telequinesis, problemas políticos, un régimen que azotaba una nación. O sea, hay tantas capas de esta película que me pasaba a mí que constantemente era como que este es el final. Oh no, pasó algo más, este es el final. No, ¿qué acaba de pasar? Y fue un constante, como, era como una cebolla. Y estaban constantemente pelando por capas, y capas, y capas, y capas, y capas. Un total viaje de película. De hecho. Voy a retomar un poco el ejemplo de Evangelion, que es un anime que todo esta parte de los EVAs, de los robots, y las secuencias de acción y todo eso es, si tú lo ves como una foto global, es bastante mínimo. Sí. Por todo lo que abarca después. Sí.
Es que ahí hay un tema que yo quería abarcar más adelante, pero no me queda otra. Me adelanté, sorry. No, tranquila. Eh, Respecto a lo que implica Evangelion en específico, o sea, tú dijiste que los primeros 3 capítulos eran una mierda, que los odiaste. A mí me pasó algo interesante. Para mí los primeros 3 capítulos fueron... En buen chileno a mí me vendieron la pomada. ¿Por qué? Porque yo venía por una historia de robots gigantes, de peleas, ¿cachai? Esta era la premisa que a mí se me había presentado inicialmente. Si bien yo tenía el conocimiento de que la historia tenía un torno psicológico y existencial súper potente, a mí los primeros 3 capítulos me vendieron una premisa totalmente distinta. Porque, claro, te presentan todo este concepto de luchar contra los ángeles, que son estos extraterrestres que vienen a destruir la Tierra. Pero en el momento en el que empieza a avanzar la serie, uno se da cuenta, oye, pero es una mierda. Todo eso realmente es una mierda, en el sentido no de que sea malo, sino en el sentido de que en el gran espectro de las cosas es como una fracción de en lo que conlleva la serie, porque puta, de repente de la mitad en adelante los capítulos son 5 minutos de la pelea de Eva contra los ángeles y 20 minutos de Shinji llorando en su cama porque nadie lo quiere. Entonces, hay un tema ahí con respecto a lo que mencionabas tú sobre los robots, sobre esta lucha contra alienígenas, sobre la sexualización de los personajes, que yo creo que Evangelion hasta cierto punto tenía este prerequisito de cumplir con una plantilla. Sí. De presentarse con esta idea, con este concepto de los animes mecha, que ha sido explorado muchas veces antes y hasta el mismo creador menciona sus influencias en entrevistas, como por ejemplo Devilman Z, otro anime que yo no he visto, pero sé que tiene una premisa también bastante existencial autodestructiva, que de hecho es mucho más antigua que Evangelion. Entonces, dentro de lo que es el concepto del anime, de lo que es una temática, tú buscas Evangelion y uno de los primeros tags que te aparecen es mecha, pero realmente es una historia de mecha. Claro. Ese es el tema. Y comparándolo con otros animes, yo he visto, a la fecha he visto solamente 2 animes que son meramente mechas. Te puedo decir Evangelion y Tengen Toppa Gurren Lagann, que para mis chiquillos que lo conocen, oye, qué buen anime. Una historia súper emotiva. Y son 2 paralelos totalmente distintos. Te pueden decir, claro, los personajes se suenan robots gigantes, pero nada que ver. Son 2 historias muy distintas, con premisas distintas, con enfoques distintos. Entonces, yo creo que va un poco por el cumplir, con el enganchar, con el buscar a cierto público y después darle una cachetada en la cara y decirle, te esperaba algo entretenido, te esperaba acción, ande la chucha. Claro. Sí, de hecho, y me hace mucho sentido esa apreciación en todo caso, porque por lo menos para mí fue que tú de entrada me tuviste que explicar que la serie, o sea, el anime iba a tener un giro. Sí. Y era bien psicológico y tenía toda esta bola existencial para venderme la idea de verlo. Claro. Que al final es un mal necesario y yo creo que hasta cierto punto cuando uno presenta a algún cercano o a cualquier persona una propuesta, tiene que ir algo de mano. Sí. Tiene que ir algo que enganche, que sea interesante. Por eso yo no soy partidario de los spoilers, pero sí considero que un poco de información, un poco de contexto es lo suficiente para enganchar a una persona. Sí. Y ahora, la idea, la que iba antes de que hiciéramos este acercamiento a Evangelion, que con respecto a lo que está hablando de la animación, y un poco lo que era el medio, y un poco las libertades que conllevan, el anime puede abarcar de todo. Sí. Y sin miedo, y con una congruencia, y con una potencia de historia muy buena. Hay muchos actores de doblaje, o seiyus como les dicen en Japón, que te puedo decir que son secos, son excelentes, y son personas que marcan una barra. Así como hay distintos animes, distintos personajes que aparecen dentro de historias y distintos, ¿cómo decirlo?, conceptos que se manejan dentro del anime que marcan hitos y setean la barra.
hay actores de doblajes que realmente se las mandan. Y no por un tema de que sus voces sean icónicas como la misma tipa que lleva haciendo la voz de Pikachu o de Goku como por 50 años. Sino hablo de contados personajes que, puta, no soy tan otaku como para saberme los nombres. Pero cuyas voces denotan mucho. Hay un personaje en un anime que tú no has visto, que yo tampoco me he terminado, que se llama Cowboy Bebop. El personaje de Spike. Un tipo cazarrecompensa en un mundo futurista espacial. Donde, puta, la entonación, el personaje, la complementación de lo visual con lo auditivo, lo que logra es muy potente. No sé cómo se llama ese tipo y no lo voy a buscar porque ya fue mucha paja buscar al director del capítulo pasado. Pero sí puedo decir que hay mucho que puede explotar, que puede presentarte el anime de formas que realmente no se pueden de otro medio. No se pueden de otra forma. Y son ideas. Yo te lo había planteado una vez. ¿Te imaginas Evangelion no hubiera sido un anime? ¿Hubiera sido una película con personas? ¿Hubiera sido una animación norteamericana? No. No habría sido lo mismo. No. Y no habría funcionado de la misma forma. Entonces, un poco para pensar en ese sentido, yo creo que abarcar lo que implica el anime en sí. Y la estigma que se tiene, yo creo que puta, bajarle la espuma a tu chocolate y de verdad, déjate huear, vete un buen anime y después dime. Sí. Aparte yo encuentro que, tomando en cuenta el hecho de que es un medio que tiene tanta relevancia en una generación, sí, qué bueno que metan ese tipo de historias, que jueguen con el sí, te vamos a presentar todo lo que te gusta y amas del anime, más todo esto. Claro. Lo encuentro súper bueno. Y sí, o sea, yo apoyo tu idea. Yo soy una persona que puedo decir que tenía mi prejuicio sobre el anime. Sigo teniendo problemas específicos, pero sé un poco mente abierta y darle una oportunidad. Vete un buen anime, como lo dices tú. Y ese es un tema también porque los que tú planteas como problema son parte del medio comercial. Uh-huh. Entonces es simplemente un paralelo de, no sé, ver una película de Nicolás López, de los hermanos Badilla, de decir, oye, ¿qué es esta mierda? Claro. Esta weá tiene demasiados problemas, esta weá está hecha con pura intención comercial. O de repente ni siquiera ir tan lejos como buscar entre el fondo el tacho de la basura, sino que ver de repente tanto remake que se está haciendo, que como hablamos en el capítulo anterior brevemente, el medio se está volviendo súper tóxico en ese sentido. Que por cierto hay varios live action de animes importantes que se vienen, entre esos un live action de Akira. Sí, y también creo que habían anunciado uno de Evangelion, no sé si se concrete al final, ojalá que no. Pero ahí hay otro tema, un poco paréntesis cortito. Los live action de anime en Japón son pan de cada día, así que todo el fanático está muy acostumbrado a que pase eventualmente, en especial con las buenas historias. Pero bueno, cerrando esa idea. Y finalmente es eso. Yo me he dado el criterio a lo largo de mi experiencia como consumidor audiovisual de, si bien estoy dispuesto a que alguien me diga, oye, ve esto, soy muy mañoso en ese sentido y a mí me gusta una previa investigación y más allá de lo que implica spoilearse o investigar sobre la trama, es Claro. un tema de la concepción de la idea misma. Yo puedo nombrarte 5 animes que sé que te van a gustar, que simplemente lo sé porque la forma en la que están trabajados da para una historia potente, unos personajes bien desarrollados y no caer tanto en el cliché de el tipo personaje masculino joven que está rodeado de mujeres, que es la fantasía del pendejo guatón otaku o del japonés de 13 años plus. Uh-huh. O, no sé, por decirte, el típico
personaje del héroe que todo lo puede y que en verdad es súper plano, o estos tipos que realmente destacan sus personajes solamente por ser otaku y quedan en nada, con historias genéricas y con personajes muy planos que simplemente cumplen una fórmula y que saben que la gente la va a ver por eso. Y ese es otro tema también, por el hecho de cómo la gente consume. Yo creo que hay un problema muy grave respecto a cómo se está dando el medio. Porque al igual que en muchos otros contextos, el tema de las fórmulas, que la fórmula ganadora, que es algo que se puede explorar en juegos, en videos, en música, en películas, en series, en libros, claro. Todo medio de entretenimiento tiene una fórmula que sí o sí te va a generar venta. Entonces, y va por modas, va por épocas. Obvio, como cuando fue el boom de las películas de vampiros, que después, que hubo un periodo corto de películas de zombies, que ahora son los superhéroes, que después quizás van a ser ahora los live action recreación de películas de Disney, ¿cachai? Claro. Hay un tema de decir, oye, weón, siéntate un poco, date una pausa y realmente date cuenta de que, weón, estáis viendo, porque claro, de verdad, o sea, estáis potenciando un mercado que no va a llegar a ninguna parte y que simplemente va a comerse todo lo posiblemente bueno. O sea, imagínate, si en la época de hoy estrenaran Evangelion rodeado de otros 27 animes distintos con historias de mierda, con personajes de mierda que simplemente entretienen a la gente porque se parece a otros personajes que vi. Es un poco como lo que pasa con las teleseries actualmente en Chile. Uh-huh. Yo sé que tú estás totalmente desconectada de ese medio, yo también estoy bastante desconectado, pero las últimas presencias que tuve eran literalmente los mismos elencos, interpretando a personajes muy parecidos. Y es casi lo mismo que pasa en el anime. Entonces, es un tema de criterio. O sea, ¿qué tan flojo es el espectador como para decir, ya cuéntenme la misma historia por 18ª vez? Yo creo que ya es un tema generacional, social actual. El consumidor flojo. Muy flojo. Uh-huh. Yo encuentro que hasta cierto punto uno no puede realmente juzgar el anime por quienes lo ven. O por lo que es más popular. Es lo mismo que con las series y con las películas al final. Uno tiene que darse la paja. Así como de repente dicen, y tomando un poco de estos personajes que aparecen en internet de repente, este weón que habla siempre de que hoy la música de esta generación vale callampa, debería haber nacido en los 70, en los 80, en los 90, en los 20. De partida, chúpalo. Segundo, ¿qué tan pajero eres que no eres capaz de encontrar algo de calidad dentro de un espectro mundial de más de 16 billones de personas? Aparte de lo que ese personaje lo que está escuchando lo mainstream de los 90. Eso es lo entretenido. O de los 70. Está escuchando a las personas que dominaban las carteleras. Que quizás en su momento hostigaron también. Claro, hasta cierto punto eran justificados por un tema de que marcaban hitos. Uh-huh. Ahora simplemente todo evolucionó a que hombre habla más mierda frente a la peor base posible. Uh-huh. Y que meta ruido para que porque a la gente le gusta el ruido. Pero dentro de lo que son estos personajes, yo encuentro que hay un tema de la flojera, del buscar, del saber indagar, del averiguar, que mucha gente simplemente espera al siguiente estreno y decir, ya me quedo acá sentado rascándome la guata y viendo qué hay de nuevo esta semana. Claro. Ahora un poco para continuar el tren de pensamiento súper enredado. Sí, este podcast ha sido un desorden gigantesco y sí, es porque yo lo he estado dirigiendo. Hay unos cuantos títulos que me gustaría recomendar. Una pequeña premisa de cada uno para aquel espectador que tiene su primer acercamiento al anime. Uh-huh. Y simplemente no sabe por dónde empezar. Ahora, como todo en la vida, no hay nada escrito en gusto y puede que lo que a mí me guste a ti no te guste y eso está perfectamente bien.
Yo solamente voy a hablar desde un punto de vista más técnico respecto a calidad, respecto a trabajo de historia, incluso de animación, que para mí realmente es de los últimos elementos que son relevantes al presentar una idea. En primer lugar, puta, yo puedo decir fácil Evangelion. Ya hemos hablado harto de ese anime, yo creo que... no Ese necesito tiene mi explicarlo. stamp de aprobación por si a alguien le importa. Y créeme que más de alguien le importa, viniendo de alguien con tan fuerte opinión del anime. Continuando con un segundo título, no es ningún orden en particular realmente, simplemente estoy nombrando, así que si alguno reconoce el título que estoy dando y dice, ¡ay, ¿por qué no lo mencionaste primero? No. Pero hablemos de Tengen Toppa, un anime que yo mencioné en paralelo y voy a aprovechar eso para tomarlo como base. Un anime de mechas, pero es un concepto muy distinto. El viaje del protagonista, el vuelco que tiene la historia, va todo con un tema del autodescubrimiento y un poco con este desarrollo de una personalidad y de una seguridad potente como individuo, que ese es un tema muy intenso dentro de la historia, lo que es el autoestima, lo que es el cariño propio. Es una premisa que se plantea dentro del mundo de una forma bien directa, pero no por eso menos orgánica. O sea, la forma en la que te plantean el personaje y for my fellow otakus aquí camina, oye, en el corazón ese hombre, todo funciona desde un punto de vista muy orgánico. La historia, la evolución, el crecimiento de los personajes, hay un salto temporal que tú no te esperáis de repente y cómo escala la historia pasando de ser un pequeño fragmento de un pueblo sin nombre a después llegar a combates de proporciones gargantuales. Es todo un viaje que, si te gustan las historias emotivas, que te agarran en los momentos potentes, que te hacen encariñarte de personajes y realmente te hacen lamentar su muerte, dale. Yo creo que es de los animes que puedo recomendar que son de comienzo más ligero y puede que uno no se los pueda tomar muy en serio inicialmente, pero oye, vételo hasta el final y no es largo. Eso es lo mejor de todo. No necesitas ver 500 capítulos para disfrutarlo. Otro de los títulos que quiero presentar también, y tú estás totalmente abierta a si quieres comentar algo al respecto de lo que digo, dale. ¿Ya? Bleach. Hay un pequeño disclaimer que yo quiero hacer respecto a este anime porque si bien la historia continúa desde un punto en adelante, yo considero que cierra en un cierto arco determinado. Y esta es una historia muy triste para mí porque fue uno de los primeros animes que yo seguí, de estos animes extensos de 300, 400 capítulos que yo veía constantemente. Pero puedo decir que las primeras 2 temporadas son oro puro, son realmente oro puro. La forma en la que te introducen el personaje principal, un joven estudiante que tiende a agarrarse a combos constantemente y puede ver fantasmas porque sí, que después resulta que no es porque sí. Y todo este desarrollo que se da con cuando los dioses de la muerte aparecen en su entorno y vienen unas peleas que la historia evoluciona desde un punto de vista que puede ser como el enemigo de la semana, onda, contra quién vamos a pelear en este capítulo, a un viaje espiritual, una concepción y unos simbolismos bien importantes porque dentro de lo que abarca la evolución de la historia implica también una evolución de los personajes. Los personajes son adolescentes, están en un proceso de desarrollo y lo que implica el avance de la historia es el avance de ellos, el crecimiento, la edad, el comprender un mundo que si bien no se conoce apropiadamente, no se tiene una verdadera noción, da miedo, pero tienen que afrontarse porque hay algo que se tiene que cumplir, que es un poco una alegoría al crecimiento, lo que es la pubertad, el afrontar tus primeras edades más maduras. Primeros cambios. Claro, tus primeros cambios. Y todo esto con un samurái con una espada del porte de su propio cuerpo. Así que qué forma más entretenida de presentarlo. El siguiente título que quiero plantearlo como un anime de culto. No por un tema de que simplemente sea un anime viejo,
sino porque la forma en la que está construido todo implica un antes y un después en el medio, que lamentablemente los nuevos productores, los nuevos centros de animación simplemente no están manejando como deberían. Quiero hablar de Cowboy Bebop. Ahora, disclaimer. Sí, sé cómo termina. No lo he terminado. Ok. Cowboy Bebop es una experiencia cinematográfica. Desde el primer capítulo. Los personajes que te muestran como pueden denominarse un poco antagónicos dentro del rol que cumplen en el desarrollo de los primeros capítulos, que realmente no son para nada eso. Simplemente es oro. Es oro puro. La forma en la que te muestran el desarrollo, cómo te presentan el personaje principal de Spike, que lo mencioné dentro de los seiyuu o dobladores, cómo se maneja la estética, porque el mundo es una premisa muy interesante donde en el futuro el ser humano ha logrado poblar fuera del planeta, y estaciones espaciales y el medio de transporte son naves que viajan más allá de la velocidad de la luz. Tomando esta premisa, tomando un personaje tan interesante como el Spike, tomando enemigos entre comillas con unos trasfondos súper potentes, con un trabajo de desarrollo tan intenso. Yo puedo decir que Cowboy Bebop, aún sin haberlo terminado, yo creo que se lo recomendaría a cualquiera. La forma en la que manejan el tratamiento visual es realmente precioso. O sea, a nosotros en la carrera nos han enseñado que cada plano tiene una intención. Sí. Y esta mierda la aplican con dura mano en Cowboy Bebop. Y no puedo hablar de Cowboy Bebop sin hablar del OST. Qué mierda más espectacular. Está bien, si no te gusta, si no eres tan fanático de lo que es explorar música o conocer o aprender o explorar, bien. Spoilers, vamos a hacer un podcast music related probablemente. Sí, de hecho. Si no eres de esa volada, bien, pero esta mierda te va a encantar. Conozca o no conozcas de géneros, conozca o no conozcas de distintos tipos de música, el soundtrack de este anime es simplemente sublime. Yo soy de una teoría, bien rápidamente la quiero mencionar, de que hay una justificación para el por qué se hace una historia. Yo siento que muchas veces un producto se concibe por una base muy particular, ya sea por una intención visual, una intención narrativa, un personaje muy bueno que realmente necesita una historia muy intensa que realmente necesita ser mostrada. Yo creo que Cowboy Bebop parte por una premisa de tener un soundtrack demasiado bueno que realmente necesitaba mostrarse. Ahora, eso sin restarle a la historia, porque oye, qué buena, oye, qué excelente, qué buena progresión, qué buenos tiempos. Hay un par de capítulos que se sienten medio flojos, pero puta, dentro del gran espectro de las cosas, de verdad, si eres del tipo de persona que se sienta a ver 2 horas de gente peleando contra criaturas CGI, puedes mandarte 15 minutos de un capítulo un poco flojo, pero que realmente sirve para establecer el mundo. Y para cerrar finalmente, creo que el último anime que voy a mencionar antes de llegar a la película que vamos a conversar no podría ser otro que no sea Yoyo. Sí, lo veía venir. Yo en lo personal soy un fanático de Yoyo. Todos los viernes, si pasamos un viernes juntos, yo sé que de ese viernes hay 30 minutos donde tú vas a desaparecer en tu computadora para ver el nuevo capítulo de Yoyo. O sea, mientras están presentando los capítulos, sí. Ahora, yo creo que el 90% de la gente que ve anime o ha tenido algún acercamiento, ha escuchado alguna vez de Yoyo. Sí, los fans somos súper tóxicos y súper invasivos, acéptenlo. Pero dentro de lo que implica Yoyo como anime, no puedo evitar decir que me encanta. Y no es por un hecho de los personajes, no es por un hecho de la música, no es por un hecho de la historia, no es por un hecho del universo, es por todo.
para mí JoJo es una exploración completa del medio y una explotación del potencial que puede tener. Partiendo por el hecho de que el creador de JoJo no tiene el miedo de matar a un personaje bacán simplemente porque es bacán y porque a los fans no le puede gustar. Y yo creo que ese ha sido uno de los factores más predominantes que le ha permitido evolucionar su historia. Por el hecho de que, si bien personaje 1 tiene ciertos elementos, porque no me interesa dar spoilers, quiero que mayormente aquel que sea digno se va a acercar a JoJo. Personaje 1 tiene ciertas características que lo potencian y lo definen, desaparece y pasamos al siguiente personaje. Porque dentro de lo que es JoJo rompe con muchos preestablecimientos del anime, siendo una historia episódica, con distintos protagonistas, con distintos entornos, distintos contextos, distinto casting, por decirlo así. De la primera temporada ya te plantean dos partes distintas de la historia con un salto temporal de al menos, creo que son como 50 años, no estoy seguro, entre un protagonista y otro. Y claro, todos relacionados con un linaje familiar de los Joestar, que son personajes súper particulares dentro de su mismo universo, incluso por un tema de... tienen una convicción súper potente que los potencia, y el entorno en el que desenvuelven siempre terminan destacando de una u otra forma, y no por un tema de que sea forzado, sino porque la historia los lleva a eso. Si bien un personaje puede no querer involucrarse, tiene que hacerlo. Y más allá de un concepto tan burdo como el destino, es simplemente porque todo apunta a eso. Toda la historia está construida en base a un progreso. También cabe mencionar un tema bien estético dentro de JoJo. El anime y el manga están bien influenciados por el creador, que es un fanático de las modas. Es un fanático de las pasarelas de moda. Y los personajes tienden a tener una estética muy particular, donde destacan de repente una pose muy expresiva, algunos colores un poco controversiales de repente, que yo siento que JoJo hasta cierto punto cae en un periodo de tiempo y aparece en un periodo de tiempo preciso para una exploración mayor de parte de la gente, por un tema de el cómo se plantea, el trabajo que tiene dentro de la estética y cómo juega con elementos que, si bien actualmente pueden ser considerados bastante estandarizados, comunes, como no sé, por hablar de lo más burdo posible, un personaje masculino usando esmalte de uñas, un personaje masculino ocupando un labial, que son elementos que potencian la estética y que definen a los personajes. Nunca es hecho con una intención, no hay una división, no hay una concepción que vaya definiendo ciertos estándares. JoJo constantemente evoluciona y juega en torno a eso. Desde la ropa, desde las poses, desde lo que son los colores, que dentro de lo que es el anime, o sea, hay un juego bien interesante porque los colores nunca son canónicos, si es que alguien conoce ese concepto, sino que son oficiales o relativamente corroborados por los creadores. O sea, las paletas de colores cambian constantemente y siempre son utilizados con una intención dramática o para potenciar el momento en el que se está narrando. Y un poco para cerrar dentro de lo que es JoJo, la adaptación del anime, porque yo conocí el manga, conocí el anime y puta, puedo decir que el anime es simplemente espectacular. Yo estoy muy ansioso de ver cómo se termina presentando el resto del universo. El manga también es importante por la historia. Y la forma en la que está planteada la historia realmente es un atractivo constante de una evolución, de un descubrimiento, de decir ya, ¿qué historia me voy a contar ahora? ¿Va a ser una historia de vampiros en la Inglaterra victoriana? ¿Un viaje de entrenamiento monje en la época de los nazis en Estados Unidos? ¿Va a ser un conflicto de mafia en Italia? ¿O simplemente va a ser cualquier wea? Eso para cerrar un poco lo que implica JoJo. Quiero por favor decirles, denle una oportunidad a cada una de las menciones que hice. Y si ya la han visto, puta, qué bueno. Yo creo que hay mucho que explorar y es difícil de repente empezar o saber por dónde partir, pero creo a criterio bastante amplio, si bien fueron elegidos por mí, haber dado
una buena base para empezar y para probar distinto, porque no es mostrarte más de lo mismo y decir que es bueno. Claro, y que es bueno. Ese es el tema. Sí. Yo creo que mente abierta. Si se quieren llevar cualquier cosa de este podcast es mente abierta. Son buenas recomendaciones para empezar. Puntos extras porque yo estoy recomendando Evangelion también. Por eso tiene 2 estrellas de Evangelion. Claro. Vamos a cerrar este podcast con comentar un poco una película que vimos anoche. Uh-huh. La princesa Mononoke, una producción del estudio Ghibli. Uh-huh. El estudio Ghibli es bastante bueno. Sí. Yo he sido un poco mañoso en cómo la he visto sus películas. Tengo entendido que son muchas. Y yo he visto como 3, 4. Pero ninguna me ha decepcionado hasta ahora. Sí, en el caso de esta película en particular, a mí me gustó bastante. Parte de un concepto bastante llevado de la naturaleza y del efecto de los humanos en las tierras que son de los animales y de la vegetación y todo este mundo y todo lo que causamos como seres humanos, porque los seres humanos somos la peor basura que le puede haber ocurrido a este mundo. Hay que admitirlo, somos parásitos. Y es bastante directo en ese mensaje, como que no... Si bien hay mucho simbolismo dentro de la película, no vas a ver una película que está constantemente llena de metáforas para dar ese mensaje. Es bastante claro, crudo y obvio en el mensaje que te quiere dejar. Y eso lo encuentro súper bueno, en especial en la situación climática, ambiental en la que estamos viviendo ahora. Y de hecho, gran parte de la historia, pese a estar ambientado en una época, o sea, Japón feudal, claro, un poco guerra civil, Japón, puta, la historia, la premisa, todo sigue estando súper presente actualmente. Totalmente. Y son temas contemporáneos, por eso un pequeño paréntesis, nunca juzguen una historia porque es vieja, porque de verdad las temáticas constantemente se siguen repitiendo y son importantes de revisar. Sí. Los seres humanos no aprendemos de nuestros errores. No. Por eso siguen pasando las mismas mierdas que pasaron hace muchos años, solamente que en diferentes dimensiones. Por eso es que hay una Segunda Guerra Mundial. Exacto. Pero sí, yo encontré que fue una muy buena película. Es un poco larga. Yo puedo decir que no me aburrió en ningún momento. Me mantuvo ahí. Deja un mensaje súper bonito. Quizás un poco más positivo de lo que podría ser realistamente. Claro. Que va, algo que hablamos anoche, de hecho, un poco ligado a la cultura japonesa. Yo creo que la propuesta va muy influenciada por... Y esto abarca también todo el anime constantemente. Muy influenciada por la historia de Japón. Uh-huh. Por un tema no solo del tradicionalismo, no solo de la constancia, de la dedicación, sino también lo que implicaron los conflictos políticos que tuvieron. Sí. Las repercusiones de la Primera Guerra Mundial, uh-huh, los bombardeos constantemente, los terremotos que han azotado a Japón, han sido todos muy intensos. Sí. Cuánta gente no ha muerto, cuántas vidas nos han perdido, cuánta destrucción ha habido, y los japoneses siguen saliendo adelante. Y muchos elementos de la concepción del anime en general. O sea, Akira está muy influenciada por eso. La primera imagen que te muestran es una explosión que fácil puede haber sido el bombardeo de Hiroshima o de Nagasaki. Sí, de hecho. Entonces, siempre está esa constante idea de el seguir adelante, de que él se puede superar y podemos sobrevivir y podemos continuar porque así somos, porque así es la cultura, porque así es la naturaleza del ser humano al final. Uh-huh. Y dentro de lo que es la película de la princesa Mononoke, yo creo que es parte súper potente y muy interesante a explorar. Si bien, y eso, algo para que conozcan, la historia está bien influenciada por la cultura japonesa en temas de dioses, en temas de criaturas de los bosques, que si bien pueden ser bastante ajenas a nosotros, no impiden en nada entender y disfrutar la historia. No, para nada. Puedes tener cero noción, y yo creo que eso es algo que me encanta de las películas del estudio Ghibli, al menos las 3 que he visto. Puedes tener cero noción de lo que implica la cultura japonesa y aún así vas a poder disfrutar. Ahora, si tienes un conocimiento, vas a poder apreciar incluso más uh-huh, lo que estás viendo. Por eso es importante la investigación cuando uno va a consumir algo. Uh-huh. El entender el contexto y la intención que hay detrás. Si es que hay una intención. Claro. Y yo encuentro que desde los primeros 10 minutos de la película
te pone muy bien en contexto, sin que los eventos sean predecibles. De hecho, hay varios vuelcos argumentales bien potentes, que uno no se espera y que la película no está construida para mostrártelos explícitamente. El soundtrack, que es bastante mínimo, de hecho, es súper intenso y solamente aparece en los momentos donde realmente es necesario. Claro. Y el diseño sonoro dentro de lo que es todo el anime, o sea, el galope, el arco, la flecha, como dijimos, está ambientado en un Japón feudal. Todo eso está muy bien trabajado desde un punto de vista estético y desde un punto de vista narrativo. Sí, visualmente también es muy potente, muy bonita, muy cruda, cuando debe ser cruda. Muy hermosa cuando quiere ser hermosa, y yo creo que también va de la mano con la intención detrás de el momento de la historia que te está mostrando. Sí, totalmente. Sí, yo creo que una entrega definitivamente que hay que darle una oportunidad. Y si eres una persona que es consciente, te interesa y te preocupa todo lo que significa el medio ambiente y los cambios climáticos, la crueldad animal, yo creo que es una película que te va a dar justo en la llaga. Sí. Y si no estás metido en esa volada, ojalá te haga reflexionar al respecto. Claro, te dé un poco de conciencia, porque es un tema absolutamente relevante que nos afecta a todos, en cualquier parte del mundo nos afecta. Definitivamente. Yo creo que ya podemos dar por cerrada esta entrega del podcast. Sí. Creo que ha sido bien didáctica, un poco desordenada, porque puta, yo soy desordenado, entonces las ideas se presentaron así, pero creo que es lo suficientemente congruente como para que se entienda. Sí, totalmente. Alfonso acá es un pequeño salvaje Aries, if you know what I mean. No, pero yo encuentro que estuvo entretenido y ojalá les haga reflexionar un poco sobre medios que están estigmatizados, pero pueden ser muy nutritivos. Explorar. De hecho. Y hicimos un segundo podcast. Dijimos que lo íbamos a hacer. Sí, de hecho. Para las 3 personas que escucharon el primero y no nos creyeron. Aquí estamos. Sí. Chúpense esa. Muchas gracias y que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima. Y ahora vamos a cerrar el podcast con una edición de Alfonso gritando Misato-san al micrófono. Hoy esto no estaba planeado, yo no quiero. Buenas noches. Buenas noches.